Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Apreciados hermanos y amigos, Dios les bendiga ricamente. Es un gozo y es un gran privilegio volver a estar juntos, disfrutando la gracia que Dios nos otorga de vivir hasta este momento. Y doy gracias a Dios por el privilegio que nos da de seguir en el proceso de crecimiento. Damos gracias porque Él nos llamó y Él empezó ese proceso en nosotros y Él lo va a terminar. Un día estaremos en la presencia de Cristo, perfectos, habiendo sido perfeccionados a la plenitud de Cristo, habiendo crecido realmente a la medida de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico, este tiempo de discipulado, y anhelo que usted realmente sea bendecido de parte de Dios a través del Espíritu Santo en el estudio de las Escrituras. Vamos a orar y continuamos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a Tito. Soberano Dios, Dios único, Dios todopoderoso, nuestro Dios, mi Dios, gracias por amarnos, oh Dios. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias porque fuiste tú quien nos creaste. Fuiste tú, Señor, quien decidiste salvarnos. Y hoy somos salvos por la gracia tuya en Cristo Jesús. Gracias por el poder tuyo que opera en nosotros, el Espíritu Santo. Gracias porque Él es quien nos guía, quien nos enseña, quien nos corrige, quien nos exhorta, quien nos amonesta. Y todo esto lo hace de parte tuya, de parte de tu Hijo. Padre, la bendición tuya sea para con todos nosotros en este día. En este momento, Señor, sé tu Espíritu, Señor, obrando en nosotros la gracia que necesitamos para aprender. Por favor, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, abre completamente todo nuestro ser a las Escrituras, a ti, Señor. Enséñanos, Dios, a aprender a escucharte. Enséñanos, Dios, a oírte. Quita el velo que hay o que pueda haber, Dios. Quita las tinieblas, Dios. Todo aquello que impida, Señor, el buen desarrollo nuestro, el buen crecimiento, el buen aprendizaje. Y permítenos, Señor, poder poner los ojos en Cristo cada día más y poder, Señor, querer ser como Él y seguir ese proceso, Señor, que tú llevas en nosotros. Gracias por aquel día en que le vemos, en que le veremos, Dios, aquel día en que estaremos frente a su presencia, aquel día que veremos su gloria, aquel día que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esperamos ese día la manifestación gloriosa de nuestro amado Señor Jesucristo, el día en que tu iglesia será levantada, Dios, el día en que los muertos resucitarán, el día en que los vivos serán transformados, el día que subiremos y nos encontraremos con Él en las nubes para estar para siempre con el Señor. Anhelamos que ese día fuese hoy, pero esperamos el día indicado, el día, Padre, que tú, Señor, has señalado, el día que tú, Señor, realmente has establecido, el día que tocará la trompeta para reunir a tu pueblo, para que estemos contigo. Gracias, Padre, porque ese día tú lo anunciarás y tú, Señor, harás que tu pueblo se reúna. Gracias, Padre, porque tienes todo esto en tu voluntad y lo ejecutarás. Descansamos en ti y nos disponemos para abrir las Escrituras y aprender. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a la carta del apóstol Pablo a Tito y básicamente hoy terminaremos esta carta. Recuerde que en esta carta el apóstol Pablo está instruyendo a Tito de cómo perfeccionar realmente las cosas deficientes en la iglesia, como dice el versículo 5, que por esa causa Pablo había dejado a Tito allí en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos realmente en aquel lugar. Y vimos que en el capítulo 1 nos muestra la Biblia que la iglesia y nuestra vida se perfecciona con liderazgo calificado. Todos nosotros debemos aprender a estar bajo el liderazgo que realmente Dios ha puesto. No ante aquellos que se han subido allí, no ante aquellos que han sido nombrados por otros hombres, sino aquellos que realmente el Señor ha puesto realmente para cuidar la iglesia y para enseñar realmente a la iglesia. En el capítulo 2 nos muestra que la iglesia y nuestra vida se perfeccionan con la doctrina sana. Por eso Pablo le dice a Timoteo también que debe enseñar la sana doctrina y impedir que se enseñen cosas que no son conforme a las Escrituras. Y el capítulo 3
nos muestra que la iglesia y nuestra vida se perfeccionan con el obrar de manera correcta, con las buenas obras, con aquellas obras que realmente se ajustan a todo aquello que Dios realmente nos ha dicho que hagamos. De hecho, las obras, las buenas obras que el Espíritu Santo hace en nosotros para la gloria de Dios Padre, todas aquellas obras que glorifican al Hijo y que realmente se ajustan a las Escrituras. Hoy vamos para el versículo 8 del capítulo 3. Vamos allí. Tito capítulo 3, versículo 8. Del 8 al 11 vamos a mirar realmente la perseverancia de la iglesia en el buen obrar. Ya vimos básicamente el testimonio. El testimonio fue lo último que vimos, el testimonio en las buenas obras. Dijimos que las buenas obras básicamente se dividen en tres: el servicio correcto, el amor correcto y el testimonio correcto. Pero allí en el versículo 8 empieza a mostrar la perseverancia de la iglesia en el buen obrar. Dios reta a su iglesia a mantenerse en el buen obrar, a mantenerse en la obediencia a las Escrituras conforme a lo que el Señor nos enseñó a través de Cristo mismo y a través de sus discípulos, o sea, a través de las Escrituras. Recuerde que la iglesia está fundamentada sobre el gran fundamento que es la palabra de Dios. Y nosotros estamos sujetos a las Escrituras. Por eso dice la Biblia que el que no diga conforme a las Escrituras o el que no se ajuste conforme a las Escrituras es porque no le ha amanecido, no ha nacido de nuevo. Leamos por favor los versículos 8 al 11. Dice la Escritura: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Amén. Vamos a mirar algunas cosas. Vamos a mirar básicamente tres cosas en este tema de la perseverancia de la iglesia en el buen obrar. Primero, la motivación para el buen obrar. Luego vamos a mirar la manera de perseverar realmente en ese buen obrar y al final el cuidado al perseverar en las buenas obras. Lo primero que vemos es la motivación. Versículo 8, la primera parte. Dice: palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Es interesante realmente mirar. En estas cosas quiero que insistas. ¿Cuál es la motivación? La misma palabra. Palabra fiel es esta. Y quiero que leamos los versículos anteriores. Leamos desde el versículo 4 al 7. Porque realmente si usted no es motivado por las Escrituras, su motivación y mi motivación son falsas. El salmista dice: tu palabra para mí es un deleite. Tu palabra para mí es más dulce que la miel. Y muchos de los escritores realmente muestran que el deleite del verdadero cristiano es gozarse en la obediencia a las Escrituras. Porque gozarse en la obediencia a la Escritura realmente es gozarse en Dios, gozarse en aquel que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos. En el versículo 4 al 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, esto es cuando se manifestó Cristo Jesús, cuando Él vino de los cielos, cuando los ángeles dicen: voy a darles buenas nuevas para con todos los hombres. ¿Cuál es? Que el Hijo de Dios ha nacido en Belén. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nuestros corazones por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ese texto ya lo compartimos en la lección anterior. Pero quiero tomar esto porque esto es lo que dice el versículo 8. Palabra fiel es esta. Esto es real, esto es verdadero. Dios se hizo hombre, Dios vino a la tierra, Dios hizo el sacrificio por nosotros, Dios ya pagó por nosotros. Ya el hombre puede quedar libre de toda deuda delante de Dios por el sacrificio de Cristo. Los que hemos creído en Cristo no tenemos deudas pendientes con Dios porque Cristo pagó toda nuestra deuda. Ahora sencillamente por la fe somos hijos de Dios, somos propiedad de Dios, somos realmente un tesoro grande para Dios porque fuimos comprados al precio de la sangre de Él.
cuando se manifestó su amor por nosotros, cuando se manifestó su bondad por nosotros, nosotros obtuvimos ese privilegio, esa gran posición delante de Dios de ser llamados hijos de Dios. Y esta es una maravillosa motivación para obrar correctamente. Cuando nosotros entendemos el sacrificio, cuando entendemos el pago, cuando entendemos todo lo que Dios hizo para salvarnos, eso debe realmente motivarnos y estimularnos a obedecer, a obrar de la manera que se debe obrar. Por eso dice la Biblia, palabra fiel es esta, fideligna, confiable, segura, inmutable. Esto no va a cambiar. Y los que realmente por la gracia de Dios hemos disfrutado la manifestación de la gracia de Dios en nosotros, los que tenemos un Salvador, el Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, y disfrutamos el amor de Él que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, disfrutamos la salvación. Somos salvos, no es que vamos a ser salvos, ya somos salvos, ya tenemos vida eterna. Y dice la Biblia, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por la regeneración, por el lavamiento que Dios hizo en nosotros por la palabra de Él, por su Espíritu Santo, el cual habita en nosotros, el cual tenemos de parte de Dios, el cual no es nuestro, el cual está en nosotros para siempre. El que nos va a llevar y nos va a presentar delante de Cristo un día, para que Cristo nos presente delante del Padre y de esta manera disfrutemos la gloria de Él, el ver su presencia por los siglos de los siglos. Y gracias a toda esa obra de Cristo, dice el texto, fuimos justificados por su gracia, porque no lo merecíamos. No merecemos nada de parte de Dios excepto la muerte. Pero su gracia se ha manifestado para bendecirnos, para hacernos herederos de Él, para hacernos sus hijos, para que nosotros disfrutemos la gloria de Él y viniésemos, como dice la Biblia, a ser herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo conforme a la esperanza de la vida que está en Cristo Jesús, la vida eterna. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice el apóstol Pablo a Timoteo, es esta, que Cristo vino a morir por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermano, qué maravilloso es entender el sacrificio de Cristo y de esta manera ser motivados para poder seguir adelante. Ahora, en el mismo versículo nos muestra la manera de perseverar en las buenas obras. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Para qué? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas, estas cosas son útiles a los hombres. Cuando hablamos de la manera de perseverar en el buen obrar, hay que recordar varias cosas. Una, o lo que dice el texto. Primero, ¿cómo se hace? Insistiendo. Hermanos, Dios nos puso a nosotros al frente como pastores, como ancianos, como diáconos, como siervos de Él, para insistir. De hecho, Pablo dice para rogar, como si Dios rogase a través de nosotros. De hecho, Dios habla una sola vez, Él no ruega, pero ha puesto a sus siervos a rogar. Dios necesita hablar una sola vez para que las cosas se hagan, pero está tratando con un pueblo bastante rebelde, con un pueblo bastante necio como tú y yo, a los cuales necesitamos que se nos repita, que se nos repita, que se nos repita. Por eso necesitamos gente al lado de nosotros, gente de paciencia. Y como dice la Escritura en el libro de Deuteronomios, gente que se comporte como un papá. Porque los padres son aquellos a quienes Dios le ha dado la cualidad de repetir, 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 repetir. Y Él dice, estas palabras que yo te mando hoy, allí en Deuteronomio 6, las repetirás a tus hijos estando en la casa, caminando por el camino, al levantarse y al acostarse. Y no solo eso, sino para que las aprendan bien, las escribirás en los postes de tu casa, las pondrás en su frente como una señal para que ellos recuerden lo que deben hacer. De esta misma manera, el obrar en la iglesia debe ser enseñado a través de la repetición. No solo de palabras, sino también de los hechos. Por eso debemos involucrar a todos los hermanos en el buen hacer, en el buen hacer. Y qué bonito es, hermano, cuando la iglesia se motiva para estar juntos, para trabajar juntos, para barrer juntos, trapear juntos, estudiar juntos, orar juntos, cantar, orar y darle la gloria a Dios. Todo unidos, porque aprendemos en esa repetición. Todas nuestras actividades deben ser una manera de repetir y repetir hasta que aprendamos y lleguemos a la madurez. Por eso el texto dice, insiste en estas cosas y hazlo con firmeza.
Hazlo con autoridad, pero realmente también siendo ejemplo, como Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, siendo tú ejemplo de todo lo que enseñas. En Romanos 12:1, la escritura es clara cuando dice, os ruego por la misericordia de Dios que se presenten cada uno de nosotros como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque este es el culto que a Dios le agrada. Hermanos, Dios quiere que nosotros aprendamos realmente a obrar como debemos obrar, a obrar como Jesús obró, a dejarlo a Él obrar en nosotros, a dejarlo a Él actuar en nosotros, porque Él es el varón del buen obrar. Él es el que realmente lleva a cabo por el Espíritu Santo las buenas obras en nosotros. Pablo dice en 1 Corintios, vamos allí un momentico, a la primera carta de los Corintios capítulo 4. Allí en el capítulo 4, versículo 16, dice Pablo de esta manera, por tanto, versículo 16, por tanto os ruego que me imitéis. Una de las formas de insistir en el buen obrar es pararse uno al frente y decirle a los demás, síganme, pongan los pies donde yo los pongo, caminen como yo camino, hagan exactamente lo que yo hago. Ahora, para muchos cristianos, esto es esclavitud, esto es cosas a la antigua. No, esto es discipulado. Bástale al discípulo ser como su maestro. Y todo lo que se enseña es para que el discípulo lo repita, el discípulo lo reproduzca, el discípulo lo tome como parte de su vida. En todas las disciplinas físicas, deportivas, se enseñan realmente a hacer cosas que todo mundo debe hacer igual. A correr de esta manera, a moverse de esta manera, a respirar de esta manera, a actuar de esta manera, a vestir de esta manera, para que todas las cosas funcionen bien. A mí me encanta realmente mirar la gimnasia acuática. Wow, esa perfección con que aquella gente hace esos movimientos. Mantienen su cabeza bajo el agua, pero sus pies todos se mueven arriba en perfección. Salen al mismo tiempo, mueven sus brazos al mismo tiempo, todo con una disciplina. ¿Sabe por qué? Porque hubo alguien que insistió firmemente en el buen obrar, en el hacer, hasta que los demás aprendieron y ahora son uno en movimiento, rítmicamente, en tiempos y en todo lo que hacen, de tal manera que se vea a los ojos espectacular. Ahora, Dios está obrando para que tú y yo realmente nos pongamos de acuerdo y los dos empecemos a caminar de la misma manera, a hacer los mismos movimientos, a actuar de los mismos movimientos. Por eso, Él nos hizo parte de un solo cuerpo, nos dio una sola doctrina, un solo espíritu, una sola fe, una sola esperanza. Tenemos un solo Dios y llegamos todos a Cristo por la misma fe, la fe de Él. Por eso Pablo le dice a Tito, por favor, insiste con firmeza, porque tristemente si no lo hacemos así, la gente no aprende y a veces la gente cree que uno lo está regañando. No, es que le toca insistir, le toca corregir, le toca empujar, porque de lo contrario cada uno termina haciendo lo que bien le parece o no hace nada. Insiste en ellas con firmeza. Ahora, el texto dice en el mismo versículo 8, para que los que creen en Dios, escuche, para que los que creen en Dios, escúcheme, ¿tú crees en Dios realmente? Pero debes mirar, porque los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. El que dice que cree y no obedece, no cree, solo sabe. Porque el creer tiene que ver con una convicción, que es parte de mi vida, la cual realmente ya tengo como parte de mi ser. Algo que no es negociable, algo que no se va a cambiar, algo que es inmutable, algo que permanece para siempre. Eso es fe. Y es una convicción que me lleva realmente a hacer lo que es correcto. Por eso dice, para que los que creen en Dios, ¿qué deben hacer? Procuren ocuparse en buenas obras. Entonces, hermano, es para que realmente los que confiamos en Dios, decidamos, tomemos decisiones de hacer lo que Dios manda. Hermano, qué bonito es poder entender esto. Ocuparnos en ellas. Cuando el texto dice, procuren, no es porque sea una opción, es porque debemos esforzarnos para hacerlo. Algunos ven como una opción. Voy a procurar. No, no es que procure, es que
Hay que esforzarse, hay que hacerlo, nos guste o no nos guste. Porque no es el obrar de nosotros, es el obrar de Él. Y cuando en nosotros no se da lo que Él quiere hacer, es porque no estamos en Él o no somos de Él. Y usted debe revisar. Si en su vida no se manifiesta el obrar de Dios, debe revisar dos cosas. Una, nunca has conocido a Cristo y sigue siendo un hijo de Satanás todavía. O sencillamente eres una persona rebelde que posiblemente esté sometida a la disciplina de Dios y pronto vengan dolores terribles por no obedecer. Porque los que son de Dios se ocupan en el buen obrar. Se esfuerzan para estar en el buen obrar. Luchan y mueren para que la palabra de Dios se cumpla en ellos como se cumplió en Cristo Jesús. Entonces por eso dice, ocúpense en ellas, procuren ocuparse en el buen obrar. Ahí en el versículo 14, miremos ahí uno de los últimos versículos, dice, aprendan también lo nuestro. O sea, Pablo le está hablando a todo el equipo de él. Aprendan también los nuestros a ocuparse, porque hay que aprenderlo. Una vez lo aprendo y se forma un hábito santo, un hábito sagrado, no porque me toca y no como una costumbre, sino como una cualidad propia del cristiano. Dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Hermano, qué bueno que nosotros entendamos que los primeros que debemos estar al frente para coger una escoba somos los pastores. Los primeros que debemos coger un trapero somos los pastores. Los primeros que debemos ir allí donde se van a hacer las cosas somos los pastores. Y no hacer como muchos en el mundo que son líderes y dicen, vamos a hacer, pero vayan ustedes, para eso yo les pago. No, somos siervos. Cristo iba adelante y Él dice, de la manera que yo lo hice, hacedlo también vosotros. Yo, el Señor, estoy entre vosotros como siervos para que ustedes aprendan de mí, dice el Señor. Porque el verdadero señorío no es mandar, el verdadero señorío es ser ejemplo, ser el guía, ser aquel que enseña, ser aquel que realmente está al tanto de todas las cosas para que funcionen bien, porque uno sabe hacerlas bien. Por eso ocuparse realmente en el buen obrar. Efesios 2:10 dice que nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que por la gracia de Dios hemos creído en Cristo, fuimos creados en Cristo. Primero fuimos creados en Adán. Luego somos parte de esa segunda creación, creados en Cristo Jesús, para el buen obrar. Tristemente en Adán no todos pecamos. En Adán todos caímos. En Adán todos morimos. En Adán todos fallamos. Pero en Cristo Jesús todos podemos obrar bien, porque fuimos creados en Él para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, las obras que Dios preparó para que Cristo las hiciera por nosotros y en nosotros. Y Cristo quiere seguir repitiendo esas obras que Él hizo en el mundo, repitiéndolas en el mismo mundo a través tuyo y a través mío. Él se fue, pero su Espíritu Santo está en nosotros, obrando el obrar de Cristo. Y Él quiere que nosotros experimentemos la vida de Él, el obrar de Él. Todo lo que Jesús hizo podría hacerse en la vida de un creyente que realmente confía, que realmente depende, que realmente deja que Dios obre en nosotros. Y ese obrar es el obrar del Espíritu Santo, un obrar conforme a las Escrituras. Dios quiere en su voluntad que tú y yo seamos esos instrumentos para el obrar de Dios todos los días de nuestra vida. Que nosotros podamos renunciar a nuestro querer para que surja el querer de Dios. Que nosotros podamos renunciar a nuestra voluntad para que su voluntad sea la que controle nuestro ser y se haga exactamente lo que Él realmente ha determinado que se haga. Y en Romanos capítulo 8, versículo 6, por favor vamos allí a Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando la Biblia habla de ocuparnos en buenas obras, no es otra cosa que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. El ocuparnos en dejar que Él nos controle, que Él gobierne, que Él nos guíe, que Él nos hable, que Él nos mande, que Él revise todo. Qué bueno, hermanos, que nosotros perseveremos en esta manera de obrar. Que tengamos quien nos insista y podamos insistir a otros. Que nos ocupemos realmente en el buen obrar. Y dice en el versículo
8. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y eso es lo tercero que debemos mirar en esta manera de perseverar. No solo insistir, no solo ocuparnos, sino saber que el buen obrar es bueno y útil para nosotros y para los demás. Es bueno y útil para nosotros y para todos los demás. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos realmente entender esto y que podamos disponernos, porque Dios está buscando corazones dispuestos. Corazones que crean y se dispongan para Él hacerlo. La Biblia dice que los ojos de Dios ven sobre la tierra, buscando un corazón creyente, un corazón crédulo, un corazón dispuesto. Y que nosotros tomemos decisiones como las que tomó Esdras, que dispuso su corazón para Dios. Como Daniel, desde el día que dispusiste tu corazón para hacer la voluntad de Dios, fuiste oído. Los ojos de Dios miran, los oídos de Dios oyen, y su espíritu está dispuesto para obrar en aquellos que creen y se disponen para obedecer. Así que, sabiendo que son buenas y útiles para los hombres. Ahora, ¿por qué son buenas y útiles? Porque esa es la voluntad de Dios. Vamos a San Juan capítulo 4, por favor. San Juan capítulo 4, versículo 34. Cuando Jesús está hablando allí con la mujer samaritana, Jesús dice estas palabras en el versículo 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Este diálogo ya es con sus discípulos, pero está en el contexto de la mujer samaritana. La mujer samaritana se va a hacer la voluntad de Dios, a compartir con todo el pueblo que hay un hombre que le ha dicho todo lo que ella ha hecho. En eso llegan los discípulos a pedirle que coma, porque es mediodía, y los discípulos habían ido a buscar la comida, y Jesús se queda allí en el pozo de Jacob. Pero cuando vienen, ellos insisten de que coma de lo que ellos han traído, pero Jesús le dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, la buena obra, la obra de Dios. Por eso, usted y yo debemos saber que el buen obrar, el obrar conforme a la Escritura, es bueno y útil. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Que nosotros nos ocupemos en hacer lo que Él nos manda. Porque esa es verdadera comida, esa es verdadera bebida. Eso es lo que el Padre quiere que nosotros, sus hijos, al igual que Cristo, realmente hagamos. Y que acabemos la obra. Qué bueno que algún día podamos decir como el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he terminado la obra que me diste que hiciese. He guardado la fe, he guardado el conocimiento, he sido fiel al Señor. Qué hermoso esas palabras, que un día podamos decirlas y que cuando lleguemos a la presencia de Cristo, Cristo pueda decir: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y no que nos diga siervos negligentes, perezosos, inútiles, rebeldes, desobedientes. Qué tristeza sería escuchar esas palabras. Pero hoy tú y yo determinamos realmente por nuestro decidir qué se va a decir allí. Así que, hermanos, qué bueno que podamos hacer lo correcto. Y en Primera de Pedro 2:15, vamos allí a Primera de Pedro, un poquito más adelante de Tito. Está Primera de Pedro, y allí en el capítulo 2:15 vemos otra razón por la que el buen obrar es bueno y útil. Dice Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, haciendo el bien, bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esta es la segunda razón, porque cuando hacemos lo que es bueno, hacemos callar la ignorancia y la insensatez de otros, la necedad de otros. La Biblia dice que si nosotros bendecimos al que nos maldice, haremos sonrojar su cara de vergüenza. Porque ¿cómo es posible que si él me maldice, yo le bendiga? ¿Cómo es posible que si él me ultraje, yo me arrodillo a orar por él? Y esto me hace recordar a Esteban, que sus enemigos lo apedreaban, sus enemigos le tiraban piedra con ira, pero él pudo arrodillarse, orar para que Dios no les tomara en cuenta sus pecados y aún anunciar que él podía ver el rostro de Cristo sentado a la diestra del Padre. Y recuerde que Pablo estaba ahí. Uno de los que impactaron la vida de Pablo fue el testimonio de Esteban, el obrar de Esteban.
Hermanos, qué bueno que nosotros podamos entender esto, que el buen obrar hace callar la ignorancia y la insensatez de los hombres, tal y como dice allí el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 15. Y también vamos a mirar otra razón, pero esta está en Primera Timoteo. Vamos allí a Primera Timoteo. Retrocedamos otra vez. Antes de Tito está Timoteo. Y allí en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, los versículos 6, el 18 al 19. Allí se le está hablando básicamente a los ricos, a los que tienen recursos. Y se les dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, que echen mano de la vida eterna. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos entender esto y podamos realmente hacer o disponernos para que Dios haga en nosotros el obrar de Cristo, el cual es bueno y es edificante. Y es bueno y edificante porque es la voluntad de Dios, porque es la manera de callar la ignorancia y la insensatez, y porque así atesoramos realmente en los cielos. Siempre hemos dicho, y a veces siempre decimos que el que se muere, nada se lleva. Y es cierto, no cargamos nada de lo que tenemos en la tierra, así nos echen oro, plata, eso se pudre ya, se queda ya entre los huesos. Se hace parte de la podredumbre de nuestro propio cuerpo. Pero déjame decirte que lo que tú hagas con tu plata, con tu oro, con tu casa, con tu carro, con tu vida, eso lo llevarás a la presencia de Dios para dar cuentas. Y los que en buen obrar invirtieron lo que Dios les dio, entonces atesoran para sí buen fundamento en lo porvenir, en la vida eterna. Allí serán premiados, allí serán bendecidos, porque hay galardones para los que realmente se ocuparon en el buen obrar. La Biblia dice que Jesús viene y trae consigo el galardón para recompensar a cada uno según el buen obrar o el mal obrar. Si alguno en el día del juicio sale que hizo lo que era correcto, será premiado, será recompensado y recibirá muchos galardones, coronas, aplausos. Pero si allí en el tribunal sale que no hizo lo que es correcto, será avergonzado. Y aún lo que estaba reservado para él se le entregará a otro que hizo lo correcto. Porque al que tiene y no obra correctamente, se le quitará lo que tiene y se le entregará a otro que tiene por obrar correctamente. Hermano, lo que uno siembra recoge. Y Dios es justo y va a premiar con justicia, va a premiar realmente a aquellos que se ocuparon en el buen obrar. Es triste ver hoy en día que la mayoría de los cristianos nos ocupamos de las cosas del mundo que no son el obrar de Dios, pero descuidamos el buen obrar, ocuparnos en las cosas del reino. Y decir como Jesús a los 12 años, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Qué bueno es entender cuál es la voluntad de Dios y poderla hacer. Y poderla hacer. Volvamos a Tito. En Tito, capítulo 3, versículo 9 ahora. Entonces nos dice el cuidado al perseverar en el buen obrar. Primero vimos la motivación para el buen obrar, la fidelidad de las Escrituras. Después la manera de perseverar en el buen obrar, ocupándonos en ellas, insistiendo en ellas y sabiendo que son buenas y son útiles. Ahora el cuidado al perseverar en el buen obrar. Y cuando habla del cuidado, habla de evitar algunas cosas que realmente nos llevarían a un mal obrar y no al buen obrar. ¿Qué es lo que se debe evitar? Primero, las cuestiones necias. Las cuestiones necias, dice el versículo 9. Pero evita las cuestiones necias. Cuando se habla de evitar las cuestiones necias, básicamente nos invita a evitar las disputas, las contiendas, las luchas por las cosas que se dicen o no se dicen. Especialmente esto está hablando cuando empezamos a discutir sobre si comemos o no comemos, sobre si vestimos o no vestimos, sobre cosas completamente terrenales. Y allí hay un principio en la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, en el comer. El que quiera comer de todo, que coma de todo y no critique al que no come. Y el que no quiera comer, que no coma y que no critique al que come.
Porque el reino de los cielos no consiste en comida, ni en bebidas, ni en cosas triviales de esta vida. No, el reino de los cielos consiste realmente en otras cosas de mayor importancia, en las cosas celestiales. Por eso cuando nos dice que nos ocupemos de esto, dice, evita las cuestiones necias como las disputas y las contiendas. En Tito, ahí mismo en Tito capítulo 3, perdón, no en Tito, no, es el que estamos leyendo, en 1 Timoteo 6. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5. Pablo le dice a Timoteo lo mismo, en el versículo 5. Bueno, vamos a leer del versículo 3 para poder tomar el 5 en el contexto. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, al buen obrar como Dios manda, esta persona está envanecida, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, nacen los pleitos, nacen las blasfemias, nacen las malas sospechas y nacen las disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman como piedad o que toman la piedad como fuente de ganancia. Pablo le dice a Timoteo, apártate de esa clase de gente. Mi hermano, la gente que va por ahí discutiendo y disputando y peleando en los demás, que hay que comer, no comer, que hay que vestir, no vestir, que hay que hacer o no hacer. Hermano, hay que apartarnos de esa gente. Porque esas destruyen realmente el buen obrar. Puede llegar una persona con un peinado raro y usted, ¿por qué se peinó así? Usted no sirve para esto. Bueno, cosas así que en lugar de llevarnos a estar juntos nos divide. Por eso dice la Biblia, evita las cuestiones necias como las disputas y las contiendas. Y evita las cosas necias como la codicia. Porque el texto dice, pero evita cuestiones necias y las genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Ahora, cuando hablamos de las codicias, vamos ahí a 1 Timoteo otra vez, en el capítulo 6, en el versículo 9. Porque el versículo 9 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Eso dice el versículo 6, pero hoy el 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, caen en lacio y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermanos, cuestiones de necios. Ponerse a discutir, ponerse a disputar o ponerse a codiciar. El amor a las cosas realmente es algo que destruye el buen obrar. Con el codicioso uno no puede estar. Porque el codicioso de alguna manera es ambicioso y es de alguna manera egoísta, es egoísta. ¿Y cómo puede uno andar con una persona así? Cuando de todo lo que busca lo quiere para él, mas no para el bien común. Por eso, hermanos, dice la Biblia, evita las cuestiones necias, evítalas, como las disputas, las contiendas y las codicias. El amor a las cosas. Y en el versículo 3 hay otra cosa que, el versículo, capítulo 3, versículo 9, hay otra cosa que dice. No solamente las cuestiones, sino las genealogías. La palabra allí, genealogía, son las listas interminables de familia. En esto se ocupaban mucho los judíos, que yo soy hijo de, hijo de, hijo de, hijo de. Y por lo general el judío pregunta, ¿de quién eres hijo? ¿De qué tribu? ¿De qué descendencia? Porque los que no respondan y no sepan, no participan realmente de las bendiciones de Israel. No participan de los trabajos en Israel. No participan de los privilegios de Israel. Ustedes pueden ver en los tiempos de Esdras y Nehemías cómo los que no fueron hallados en las listas fueron sacados de la comunión, de la comunidad. Fueron sacados del trabajo colectivo porque no nos pudieron mostrar que realmente eran del linaje de. Lo que hoy nos hace el linaje de Dios no es el apellido familiar. Lo que hoy nos hace hijo de Dios es la fe en Cristo Jesús. Así que todo aquel que realmente confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, ese es parte de la comunidad, ese es parte de los que deben trabajar, de los que deben estar ocupados en el buen obrar. En Efesios 2, versículo 19, pensando en esa misma lucha de genealogías y cómo de alguna manera algunos eran despreciados por no ser de esta o aquella familia, como sucede todavía hoy en el mundo. Allí en Efesios 2:19 la Biblia dice, así que ya no soy más extranjero ni advenedizos. Ya no soy más gente extraña, no.
Ahora, por haber creído en Cristo, sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, sencillamente por estar en Cristo Jesús. Porque todo el que está en Cristo Jesús es uno de casa, es uno de los nuestros, es uno de la familia, es uno del pueblo. Así que ya, aunque antes era extranjero, aunque era un advenedizo, ahora es un conciudadano, o sea, uno que disfruta la misma ciudadanía de los santos y uno que ha sido anexado al cuerpo, uno que se le ha otorgado el privilegio de ser llamado hijo de Dios y por lo tanto es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Por eso Pablo le dice a Tito, oye, no te involucres en eso de genealogías, no. Lo único que debes es verificar si han conocido a Cristo. Eso es todo. Además, no solamente cuestiones necias y genealogías, sino contenciones. Esta palabra contenciones habla de pleitos, habla de rencillas. Pleitos y rencillas. Ahora, donde hay pleitos y rencillas, allá hay celos amargos, como dicen otros textos de la Biblia. Pero básicamente la palabra contenciones es pleitos y rencillas. Hay mucha gente inmadura en las iglesias o gente que no es de la iglesia, que la verdad por todo están contendiendo, por todo están luchando y por todo de alguna manera están armando pelea. Pero en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, en el versículo 24 le dice allí, primera Timoteo, segunda Timoteo 2:24. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. No debe ser contencioso, no debe ser amador de peleas, no debe ser un rencilloso, no debe ser de esos que dan codo, que en otras palabras los llaman carbonero, de aquellos que dicen no se dejen, no se abonen, no. El siervo del Señor no debe ser así, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Al contrario, en lugar de ser contencioso, debe ser amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Hay gente que no es amable, es contenciosa. Su manera de hablar arma pelea. Su manera de mirar arma pelea. Sus actitudes son de lucha. Y es difícil estar al lado de ellos. Porque siempre están hablando como regañando. Siempre están mirando como enojados. Siempre están hablando como si tuvieran autoridad para estar al frente y mandar. Hermanos, qué bueno que podamos entender estos privilegios. En Proverbios 17:14, leamos allí aquel texto, por favor. En Proverbios 17:14 la escritura dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Después de que usted abre la compuerta de las aguas, no las va a poder detener fácilmente. Una cosa es abrir la compuerta, otra cosa es cerrarla. Pero después que el agua coge fuerza, hermanos, es imposible detenerla. Y los daños que puede causar son terribles. Por eso el texto es muy claro, ¿no? El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Y la orden contundente, deja pues la pelea, deja pues la contienda, guarda las manos como el Señor le dijo a Pedro, guarda la espada, Pedro, basta ya. Antes que nos enredemos en luchas que después traerán graves conflictos. Ahora, no solamente cuestiones necias, no solamente genealogías, no solamente contenciones, sino discusiones acerca de la ley. Discusiones acerca de la ley, o sea, alegatos, ponernos a alegar por lo que dice la ley. Ahora, en estos tiempos tenemos gente legalista. Tenemos gente que si no se hace de esta manera, es el acabose. Eso es legalismo, hermano. Los principios bíblicos son inalterables, pero ¿cómo come usted? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo aquello? Que si come con la mano, que si come con un palito, que si come con una cuchara, que si come con un tenedor, que si come con una hoja, que si come con la mano, que si come en un plato. Hermano, eso es irrelevante. Y en esas cosas nosotros no tenemos que meternos, pero el legalista, el legalista. Y si no es como él dice, automáticamente hay problema. Vamos al libro de Romanos, un momentico. Vamos a leer un texto allí. En el capítulo 14, por favor, Pablo está tratando este tema de discusiones acerca de lo que dice la ley. Y del versículo 1 dice, voy a leer un buen parte del texto. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Por qué? Porque uno cree que se ha de comer de todo, pero otro que es débil solo come legumbres.
El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios a los dos le ha recibido. ¿Tú quién eres? El que juzgas. Que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme. ¿Por qué? Porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Uno hace diferencia entre el día y otro juzga igual todos los días. Uno hace diferencia entre el domingo y lunes o sábado y domingo. Pero otros juzgan igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come y da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y de igual manera da gracias a Dios. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y para eso también resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. O sea, de los unos o de los otros. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos sin excepción compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esta es una maravillosa manera de obrar. Tomar la decisión de no hacer tropezar al otro con lo que a mí me gusta. Lo que a ti te gusta es a ti quien te gusta, no a los demás. Y si encuentra a otro que te guste lo mismo, caminen juntos, pero dejen de criticar a los demás o dejemos de criticar a los demás. Ahora, en los principios bíblicos, en los principios teológicos, nos toca ser unánimes, pero en el resto de cosas soportémonos los unos a los otros para no ocuparnos realmente de discusiones acerca de lo que la ley dice. Pero viene otro problema en Tito, otra cosa que debemos evitar. Aparte de las cuestiones necias, aparte de la genealogía, las contenciones y las discusiones acerca de la ley, hay que evitar las divisiones, hermano. Hay que evitar las divisiones. Vamos allí al versículo 10 y 11. Dice, al hombre o a la mujer, porque hoy en día son el uno y el otro, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Deséchalo, o sea, échalo de antemano. Deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ahora, es interesante en esta parte, hermanos, de las divisiones. En especial, como el capítulo 2 dice que debemos enseñar la sana doctrina. Estamos en tiempos de apostasía. Estamos en tiempos donde cada uno quiere creer lo que quiere creer a la manera que lo quiere creer y aplicarlo como él quiere aplicarlo. Hermanos, la Biblia no nos da permiso de eso. La palabra de Dios tiene una sola interpretación y la interpretación se ve en Cristo Jesús. Se ve en Cristo. Y lo que no ve en Cristo, observe las escrituras que ella tiene en su propio cumplimiento. Y es necesario que nosotros entendamos eso, hermano. Hoy hay demasiada falsa doctrina. Y la gente quiere enseñar las cosas a su manera y tenemos muchas personas que cuando uno está predicando, ellos están haciendo la cabeza así, diciendo, yo no creo eso, yo no lo creo así. Así no es. Cuando, como dice la Biblia, hablan de lo que no saben, predican de lo que no entienden, sencillamente por su necio corazón, endurecido y en especial insubordinado. Pero dice el texto, evita las cuestiones, al hombre que cause divisiones. Si causa divisiones, especialmente la mayoría de divisiones se causan por los gustos personales o por la teología personal, porque dice yo no estoy de acuerdo. Y empiezan a causar divisiones diciendo al alumno yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. ¿Usted qué opina de esto? ¿Usted qué opina de aquello? Y empiezan a buscar grupito y grupito y grupito, gente que esté de acuerdo. Esa gente, dice la Biblia, esa gente hay que evitarla. Después de una y otra, o sea, amonéstalo uno y otra vez, 2 veces, por mínimo. Pero la tercera, si no cambia, échalo. Hermanos, tenemos que cuidarnos y cuidar el rebaño. Hay gente vestida de lobo y hay lobos realmente en los rebaños.
Y cuando nos damos cuenta, no hay que tener misericordia de los lobos. Los lobos son lobos, las ovejas son ovejas. Y los lobos no deben estar donde están las ovejas porque los lobos comen ovejas, destruyen ovejas, deterioran ovejas, dañan las ovejas. Por eso el texto dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Hemos amonestado a muchos hombres, pero no los hemos echado. Pero toca llegar a ese punto, a la obediencia también. Si es necesario, si no hay arrepentimiento, si no hay cambio, si no hay sujeción. Ahora, usted puede no pensar igual que yo, pero no use ese pensar para dañar a otros, para causar divisiones o levantar a los unos contra los otros. No. Ore al Señor, lea las Escrituras, busque respuestas. Recuerde que en la abundancia de los consejeros se afirman los pensamientos, porque hay que buscar realmente el consejo de otros. Entonces, al hombre que cause divisiones, deséchalo. Después de una y otra amonestación, deséchalo. Y eso es lo que la Biblia manda, hay que desechar a los divisionistas. Mire, vamos a Romanos 16, un momentico. Por favor, vamos a Romanos 16. En Romanos 16, el versículo 17, la Escritura dice de esta manera: mas os ruego, hermanos, que os fijéis, que pongáis los ojos en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Y que os apartéis de ellos. Ellos deberían ser los que se apartan, irse. Tristemente, en este mundo hay iglesias para toda clase de creencia. Seguro que si usted se mueve, va a encontrar una congregación donde le van a predicar lo que usted quiere que prediquen, donde le van a decir lo que usted quiere oír y donde de alguna manera lo van a tratar como usted quiere. Pero cuando se trata de la sana doctrina, nadie te va a decir lo que usted quiere oír, o más bien, te van a decir lo que usted no quiere oír. Te van a tratar como no quiere ser tratado. Te van a poner a hacer lo que no quieres hacer. Porque la carne va en contra de lo que es correcto. Dice Romanos que a la nuestra carne no le gusta, no le agrada, ni puede hacer la voluntad de Dios. Siempre estará en contra de lo correcto. Siempre querrá otra interpretación, otra manera de decirlo, otra manera de hacerlo, otra manera de pensarlo, u otro que opine de otra manera. Pero la palabra de Dios es inmutable. Es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso al divisionista hay que amonestarlo. Al divisionista hay que desecharlo. Como dice el texto. Vuelvo a leer Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y en los que causan tropiezo a otros. Recuerde que dice la Biblia que el que sea tropezadero para otro es mejor que se amarre una piedra en el cuello y se tire al mar. Se ahogue, se suicide mejor, antes que ser un tropiezo para otros. Lucas 17:1 dice: es imposible que no vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Mejor le fuera amarrarse una piedra de molino en la cabeza y echarse en lo profundo del mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Es bueno que nosotros entendamos eso. En Judas 1:19, vamos allá por favor, hacia el final de la Biblia. Recuerde que Judas está antes de Apocalipsis. En Judas 1:19, tiene un solo capítulo, el versículo 19 dice, voy a leer 17 al 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, ¿qué decían? En el postrer tiempo habrá burladores. Hoy sí que hay burladores, que andarán según sus malvados deseos, no según la palabra, sino según sus malvados deseos, conforme a sus malvadas doctrinas. Y estos son los que causan divisiones. Estos son los que causan divisiones, los que viven según su deseo, los que no se ponen bajo autoridad, los que realmente no se someten a la autoridad. Dicen los sensuales, o sea, los que viven según los sentidos, mas no según el Espíritu, que no tienen al Espíritu. Hermanos, realmente hay que observar, porque hay mucha clase de esta gente pervertida. Gente que se ha pervertido realmente, gente que busca lo suyo, lo propio, o lo que es conforme al mundo y no lo que es conforme al Espíritu. Porque no lo tienen. Porque si lo tuvieran, el Espíritu Santo mismo haría un cambio en ellos. Así que, qué bueno que podamos hacerlo. Por eso en el versículo 20 dice, pero vosotros, amados,
edificados sobre vuestra santísima fe, o sea, por las convicciones que Dios les ha dado, orando en el Espíritu Santo. Y en el versículo 11 dice, amonéstalos y deséchalos, sabiendo que se ha pervertido y sabiendo que está condenado por su propio proceder. Por eso el versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido. Perversión, pensar de manera distinta a la que debemos pensar de alguna manera. Y peca y está condenado por su propio juicio. Se pervierte, peca como por fruto de su perversión y se condena por su propio juicio. Porque lo que él determina está en contra de Dios, por eso habrá juicio para esta persona. Hermanos, hasta aquí básicamente termina estos 3 capítulos hablando sobre cómo corregir lo deficiente. Con sano liderazgo o con liderazgo calificado, liderazgo puesto por Dios, del que Dios levanta, no el que los hombres ponen. Con la sana doctrina, la que Dios nos ha dado, no la que la gente a veces tiene. Y con buenas obras, no las que son conforme a lo que quiero, sino las que son conforme a lo que somos en Cristo. O aquellas obras que realmente le pertenecen a Él y Él hace a través de nosotros. Ya en los versículos 12 al 15, Pablo concluye dando algunas directrices a Timoteo y solamente las voy a leer. Dice, cuando envíe a ti Artemas, porque Pablo tenía propuesto enviar Artemas a Tito o a Tíquico, a cualquiera de los dos, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Pablo anhelaba lo mismo que hacía Cristo. Cristo mandaba a los discípulos, pues después los reunía para que estuviesen un tiempo con él. Pablo realmente pasaba este tiempo para estar con sus discípulos y escucharlos, entrenarlos, corregirlos, prepararlos, darles un respiro y volverlos a enviar. Esto es algo que nosotros realmente debemos hacer en el ministerio. Acenas. Intérprete de la ley, es interesante, ¿cierto? Uno de aquellos que tienen conocimiento de la ley y sabe interpretar la ley. Y Apolos, a esos dos, por favor, Tito, encamínalos, o sea, envíelos con solicitud, o sea, con todo lo que necesitan, de modo que nada les falte. Este es un principio del buen obrar. Realmente provisionar a nuestros obreros para que vayan y hagan la obra y nada les falte. A veces los enviamos a trabajar con las uñas. Y eso es muy cruel, eso es muy cruel. Yo tuve el privilegio, por la gracia de Dios, juntamente con mi esposa, de abrir obra. Dios nos usó como misioneros 16 años y todavía nos sigue usando. Pero de alguna manera vayan, busquen ustedes la casa, miren dónde se ubican, en qué barrio, armen el plan, trabajen, busquen gente y todo realmente de alguna manera con las uñas. Porque a veces daban una provisión para el sustento, pero no había provisión para la obra. Hay provisión de pronto para el arriendo y el sustento propio de la familia, pero no hay para aquello que se necesita, para pasajes a veces, para comprar esto, comprar aquello. Y por eso Pablo le dice a Zenas, el intérprete de la ley, y a Apolos, estos dos siervos, encamínales con solicitud, o sea, realmente como debe ser, y aprovisionalos, de tal manera que no le falte nada. Eso es parte del buen obrar. Y por eso el versículo 14 dice, aprendan también los nuestros a hacer esto, a ocuparse en buenas obras, en caso de necesidad, para que no sean sin fruto. Y quiero animarles, estamos en un tiempo donde Dios nos está permitiendo negociar un lugar para la iglesia, en arriendo para la iglesia, y quisiéramos algún día poderlo comprar. Y les animo, hermanos, a todos los que nos escuchan, a que se hagan parte de esta obra de la Iglesia Bautista aquí en Río Negro. Necesitamos un lugar apropiado para la iglesia. Estamos negociando un segundo piso, un lugar amplio para el grupo. Y quisiéramos que usted participe con sus recursos. Algunos dicen, ore a Dios que de Dios es el oro y la plata. Sí, pero el oro y la plata están en la tierra y están bajo la administración de los hombres. Y los recursos están en nuestros bolsillos y en las cuentas bancarias y están en la provisión de los hombres. Por eso Dios dice a los ricos, oye, ocúpense de buenas obras. Inviertan en el reino. Y la Iglesia Bautista La Vid necesita que la iglesia a nivel mundial nos colabore y nos ayude para adquirir este lugar, para adecuar este lugar o para comprar este lugar. Qué bueno que usted sea parte de estas buenas obras, obras de necesidad que van a bendecir al pueblo que realmente colabore, porque es invertir en el reino de los cielos.
Y al final Tito le dice, Pablo le dice a Tito, todos los que están conmigo, su equipo, te saludan. Saluda tú a los que nos aman en la fe, porque no es de todos, realmente ni la fe, no es de todos el amor. Hay gente que nos aborrece, pero hay gente que nos ama. Pero nosotros saludamos a todos realmente y deseamos que la gracia sea con todos. Y hoy, de todo corazón, te saludo en el amor del Señor. Te bendigo en el amor de Cristo. Y ruego que la gracia de Dios, la plenitud de la gracia de Dios, que es Cristo Jesús, esté contigo, para que disfrutes la vida eterna, la cual es Cristo Jesús, y disfrutes el ser heredero de Dios y coheredero con Cristo, dueño de todo lo que Dios tiene por estar en Cristo Jesús. Hermanos, recuerden que nuestra vida realmente es corregida por estar bajo autoridad de un líder puesto por Dios, un pastor, un anciano, un evangelista, un maestro. Se corrige por aprender la sana doctrina y se corrige por poner en obediencia la sana doctrina, la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos en el estudio de la carta del apóstol Pablo a Tito. De hecho, Timoteo 1 y 2 y Tito, las cartas pastorales. Cartas que fueron dejadas para que aprendamos a ser buenos ministros del Señor, buenos siervos del Señor y aprendamos a hacer el ministerio como debe ser. La gracia de Dios sea con todos ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por regalarnos este tiempo, Dios, estudiando tu palabra. Gracias por el tiempo que nos has dado estudiando 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Pero más que eso, gracias por lo que has puesto en el corazón de nosotros. Y ruego para que tú sigas, Señor, levantando hombres y mujeres que realmente, Señor, hayan sido llamados para servir. Aunque todo tu pueblo ha sido llamado para servir. De hecho, levántanos a todos, Dios. Pero sé que no es de todos, pero todos tenemos esa responsabilidad. Ruego, Dios, para que tú perfecciones hombres y mujeres dispuestos para la mies. Porque la mies es mucha, pero siempre los obreros son pocos. Por favor, Dios, discipúlanos, perfecciónanos y gracias por enviarnos. Nos alegramos de estar en tus manos y pido tu bendición para todo el pueblo que escucha. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga ricamente. Bendiciones para todos.